Domingo, juega tu equipo favorito. Vas a la alineación, la miras bien y no está la estrella del equipo. ¿Qué ha pasado? ¿Está de baja? ¿Se ha peleado con el entrenador? ¿No quiere jugar más en el equipo? ¿Qué sucede? ¿Te pones a mirar en las noticias a ver si es que tiene alguna lesión y no te la han confirmado? Miras y sí, dice vuelta estimada en 15 días, pero no te dice qué tiene y tú piensas, ¿qué enfermedad tiene? ¿Qué baja? ¿Qué le ha pasado? ¿Se habrá lesionado en los entrenamientos? Y no encuentras ningún tipo de información. ¿Tiene la culpa Bale de esto? Gareth Bale, el expreso de Cardiff, uno de los jugadores con más talento de su generación, una potencia física. El galés era un futbolista que empezó como lateral y acabó como delantero. Tenía disparo, tenía profundidad. Muchos lo recordaréis por jugadas como la de Marc Bartra en la final de la Copa y sus arrancadas. Otros lo recordaréis jugando al golf. Y muchos lo recordamos incluso por sus lesiones. Y de eso vamos a hablar hoy. Al bueno de Gareth Bale se le empezó a culpar de este tema, es decir, de mantener la confidencialidad con sus lesiones. Y claro, empezó a pasar porque se lesionaba mucho y no se sabía qué tenía. Y eso disparó los rumores. La prensa todos los días decía que es que prefería estar jugando al golf que jugando en el Real Madrid. Y ya sabemos cómo somos, empezamos a tirar del hilo y ya ninguna lesión es real. Simplemente es que el futbolista se quiere marchar del equipo. Pero ¿el futbolista puede mantener su confidencialidad? ¿Tiene que revelar realmente la lesión que tiene? ¿Hay alguna obligación para ello? Este es Gareth Bale. Y este es también Gareth Bale. Muchos lo recuerdan por sus grandes actuaciones y otros tantos por sus lesiones frecuentes. Hoy vamos a tratar un poco ese tema, las lesiones de Gareth Bale. Trajeron consigo una cosa muy interesante. Tuvo tantas lesiones que el público se empezó a preguntar, bueno, ¿qué le pasa realmente? ¿Será verdad la lesión? ¿Será un invento? Tanto fue que empezó a no revelar qué es lo que tenía y a partir de ahí se empezó a especular con que Bale había cambiado las reglas del juego y se empezó a hablar de la ley Bale, aquella ley por la cual los futbolistas no revelaban la lesión que tenían. ¿Pero es esto cierto? Spoiler, la verdad es que no, Bale no inventó nada. Somos curiosos y tradicionalmente aquí en España siempre se ha dicho claramente lo que tenía el futbolista, si era una lesión muscular, si es que tenía esa gastroenteritis, si es que había estado con gripe. Nunca ha habido un problema, incluso el propio entrenador salía a rueda de prensa y lo explicaba todo con pelos y señales, cuándo iba a volver, qué tenía, cómo se encontraba el futbolista, sus sensaciones, era todo como muy abierto. A raíz de que Bale empezó a tener más problemas con su privacidad y empezó a no revelar lo que tenía ni las lesiones, se empezó a hablar de esa famosa ley Bale. E incluso algunos diarios muy conocidos hablaron la ley Bale que lo cambia todo. Nada más lejos de la realidad. La ley Bale tenía muchos años. Estamos hablando de en España la normativa de prevención de riesgos laborales, que es del año 1995, con lo cual nada de nuevo. Hay otros países, como pasa en la Premier o en la Bundesliga, donde los partes médicos no eran tan abiertos ni explicaban claramente la dolencia que tenía el futbolista. Aquí, tradicionalmente, sí lo habíamos hecho y se había convertido en una costumbre, en ese tipo de costumbres que no le damos importancia y que pensamos que siempre van a seguir estando de la misma manera. Pero claro, cuando surge una oveja negra, un Bale que dice de repente, oye, hasta aquí, no voy a decir qué es lo que tengo, se carga contra el propio futbolista. Hay que tener en cuenta lo siguiente, si somos trabajadores, no nos hace mucha gracia que todo el mundo en nuestra empresa sepa si es que tenemos vómitos, gastroenteritis o alguna dolencia o algún tema personal. Cuando alguien está enfermo, no tiene por qué conocer todo el mundo qué es lo que le pasa ni cuándo va a volver exactamente. Imaginaros que como trabajadores estuvieseis en casa y cada 5 minutos te estuviese llegando un correo de tu empresa indicándote, oye, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Cuándo vas a volver? Aparte, te cargarías la desconexión digital. Pero lo importante, los futbolistas también tienen un régimen laboral que está pues suscrito a convenios, a acuerdos, a contratos y a unas reglas del juego. Como hemos dicho antes, en España los futbolistas, como los deportistas profesionales, tienen un estatuto especial como deportista profesional, pero después se rigen por el convenio correspondiente y por el estatuto de los trabajadores, así que como un trabajador más, tiene que tener sus mismos derechos y sus mismas obligaciones. Sí, cobra mucho más, ya lo sabemos, pero sus derechos están ahí. El caso distinto es que el futbolista salga él mismo en rueda de prensa o le pregunten y lo quiera revelar o abiertamente diga, pues mira, sí, tengo una lesión de rodilla, además a lo mejor lo hemos visto todo en directo en la televisión y hemos visto que posiblemente tenga esa lesión y simplemente pues diga cuánto tiempo de baja tiene y lo que le ha dicho el médico. Lo ha hecho abiertamente, lo ha comunicado
al público en general y cero problemas porque él quiere hacerlo. Pero si quiere mantener su confidencialidad, lo puede hacer perfectamente. Recordamos, el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales te indica que la parte médica, la parte confidencial de los informes médicos, pues solo se puede tratar por profesionales médicos, ni siquiera el empresario tiene que saber lo que le sucede al trabajador. Es que ha habido ya casos donde el propio futbolista, que a lo mejor no está cómodo en el club, ha denunciado a los servicios médicos y al propio club por filtrar esa información. Imagínate que tú vas al médico y le cuentas que tienes algo, una enfermedad o una dolencia o un problema médico, y tú crees firmemente en la confidencialidad entre médico y paciente. Y ahora de repente a los 10 minutos sales a la calle y todos los periodistas saben lo que te pasa. Hombre, muy elegante no es. Aquí se vulnera no solo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 22, también, como puedes imaginarte, la Ley de Protección de Datos. ¿Qué pasa con la confidencialidad? Los datos de salud son unos datos llamados de categoría especial. No puedes comparar un dato de salud con un dato de contacto tipo tu nombre y apellidos. Evidentemente, todos son datos personales, pero no es lo mismo que se filtre tu nombre y apellidos a que se filtre si tienes una dolencia o una enfermedad grave. Y ahora abordamos tu caso. Si eres trabajador, pasa exactamente lo mismo. No tienes por qué revelar en ningún momento la dolencia o enfermedad que tienes para no ir a trabajar. Eso sí, tu empresa recibirá un parte de baja de la seguridad social indicándole que estás de baja laboral, pero no expresa nunca los motivos. Antiguamente incluso algunos trabajadores le llevaban el parte de baja a la empresa donde se leía la enfermedad que tenía el trabajador. Eso, llevar el parte de baja con los datos de la enfermedad, incluso perjudicaba muchísimo a tu empresa, porque la empresa ni puede almacenar esos datos, ni puede tratarlos, ni los puede gestionar. Así que lo mejor que podían hacer en ese momento era destruirlos rápidamente y aquí no he visto nada. Ahora ya no hace ni falta. Lo que sí hay que decir a la empresa es que estás de baja y un tiempo estimado, aproximado, de cuánto va a durar esa baja, sobre todo para que tu empresa pueda hacer una buena gestión y saber si necesita reemplazar un tiempo tu trabajo o lo puede delegar en otra persona, pero no la enfermedad que tienes en ese momento. Eso es muy importante. Son datos de categoría especial, datos de salud y tienen que estar mucho más protegidos. ¿Te gusta estar informado de estas cosas y las curiosidades? Suscríbete. Bueno, pues con esta anécdota futbolística ya sabes un poco de dónde viene esa tradición de decir la enfermedad que tenía cada futbolista y su tiempo de baja, cuándo empezó a cortarse un poco el tema y cómo está la situación con respecto a los datos médicos en el ámbito laboral. Nos vemos en el siguiente vídeo.